Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza y seré quien modera esta mesa titulada Gestión de Residuos y Economía Circular, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. A la doctora Verónica Noemí Cepeda Martínez, quien es doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM. Su investigación se centra en estudiar los mecanismos de mantenimiento de la diversidad de especies silvestres y domesticadas en ambientes con variabilidad ambiental. Es investigadora nacional nivel 1 y docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida. También tenemos al maestro Víctor Manuel Romero Niembro. Él es biólogo con maestrías en Administración, Gerencia de Proyectos y Sostenibilidad, especialista en compostaje y sustentabilidad agropecuaria. Ha diseñado más de 15 plantas en América y Europa. Es consultor dependiente, organizador. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran los estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa con la presentación de la estudiante Ivette Marisela Atondo Sarabiaque, quien presentará su trabajo titulado Adaptación de un modelo de economía circular orientado al aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción sostenible de hortalizas y flora nativa. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Entonces, como se comentó, en mi proyecto a presentar es la adaptación de un modelo de economía circular orientado al aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción sostenible de hortalizas y flora nativa. Como introducción, la gestión inadecuada de residuos orgánicos es una problemática ambiental con la que se ha estado ahora sí que viviendo a lo largo de los años. En la ciudad de Tijuana es una de las problemáticas principales con las que se cuenta y lo que ha afectado mucho ahora sí que en el medio ambiente, la calidad del aire y también en la parte de la gestión. Entonces, con la economía circular se puede presentar como una alternativa para poder transformar estos residuos en un recurso aprovechable. Que la economía circular busca maximizar el uso de los recursos hasta el último momento de su ciclo de vida, a diferencia de lo que viene siendo la economía lineal, que es utilizar y desechar. Esta investigación o proyecto propone lo que viene siendo la adaptación del modelo de economía circular en la Universidad Tecnológica de Tijuana para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, específicamente en el área de gastronomía. Como problemática, en agosto del 2024, la Universidad Tecnológica de Tijuana incorporó una nueva carrera en la oferta educativa, la cual fue la licenciatura en gastronomía, de la cual se empezó a hacer un análisis, o sea, una segregación en la cual se pudo observar que había un promedio de 35 kilos mensuales de residuos orgánicos generados. Esos solamente empezando con un grupo de 6 grupos, en el 2024. A finales de septiembre del 2026, de finales de septiembre del 2025, subió a 10 grupos y se espera que en septiembre del 2026 suba a 16 grupos, lo cual va a aumentar todavía más esta generación de residuos. Como consecuencia, pues tenemos lo que viene siendo la falta de un correcto manejo integral de residuos generados, con las cuales no se contaba, ya que no se tenía contemplado en sí la carrera.
También se va a tener lo que viene una susceptibilidad en la aparición de plagas y generación de malos olores, generación de emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación por generación de lixiviados. Como justificación, implementar el modelo de economía circular da una oportunidad de reducir lo que viene siendo las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir contaminación por lixiviados. Va a establecer un correcto manejo integral de residuos, permitir lo que viene siendo reactivar el vivero e invernadero institucional, el cual ya contaba con años de abandono, y de esta manera también podríamos contribuir en la propagación gradual de flora nativa, ya que también se cuenta con otra problemática en la universidad, que es la falta de flora, que se ha estado perdiendo con los años. Esto también va a dar un impacto positivo en la participación de los estudiantes, que van a conocer lo que viene siendo el modelo de la economía circular y van a poder apoyar en la parte del vivero y el invernadero, y de esta manera también conocer sobre la importancia de tanto las floras nativas y la producción de hortalizas. Se va a incorporar intentar incorporarla de forma permanente el modelo circular como parte de las prácticas institucionales y normalizar el uso del modelo en futuros egresados. Los objetivos para poder lograr esta investigación es diseñar y evaluar un modelo de economía circular para el aprovechamiento de residuos orgánicos generados en la carrera de gastronomía que impulse al cultivo sostenible de hortaliza y flora nativa. Los objetivos específicos que se utilizarán para poder llevar a cabo este objetivo general es elaborar el diseño de modelo operativo de economía circular en todas las áreas involucradas, implementar el modelo en las áreas de cocina, en el área del biodigestor, el vivero, el invernadero, y evaluar el funcionamiento integral del sistema implementado. Como pregunta de investigación, ¿de qué manera la producción de biofertilizante y el cultivo sostenible de hortalizas y flora nativa pueden fortalecer el aprovechamiento de residuos orgánicos generado en la carrera de gastronomía dentro de un modelo de economía circular? Como hipótesis, se espera que esta implementación, basada en el aprovechamiento de estos residuos para la producción sustentable de hortaliza y flora nativa, logre reducir al menos un 50% de los residuos generados y un aproximado de 0.5 toneladas anuales de CO2. La metodología que se llevará a cabo es elaborar diseño de modelo operativo de economía circular, implementar el modelo en las diferentes áreas y evaluar el funcionamiento del sistema implementado. Para describirlo, en el primer paso, en lo que es elaborar el diseño operativo de economía circular, se realizó lo que viene siendo la planeación del modelo. Se hizo lo que viene siendo la gestión de adquisición, en la cual se buscó alianza con diferentes fundaciones, que Fundación Moscalti nos proporcionó el biodigestor. Hicimos convenio con Fundación La Puerta, la cual nos va a estar apoyando con las asesorías en la parte de propagación y germinación de flora nativa, así como cursos para darle por parte de los estudiantes para lo que viene siendo la generación de huertos escolares y el uso de vivero, invernadero, etcétera. Y el taller interno, y se realizó un taller interno por parte de los alumnos para que empiecen a participar en este proyecto, en el cual por parte de ellos se le dio el nombre de Green Raven. El segundo paso de la metodología, que era implementar el modelo de economía circular en diferentes áreas. La primera área es la cocina. Se capacitó al personal de la cocina en la práctica de separación de residuos. En este caso fue a los encargados de cocina y profesores para que ellos le den las instrucciones a los alumnos. Se adaptaron el uso de contenedores especiales para la separación de los residuos generados. Aquí proporciono una imagen de los contenedores que se están utilizando. Y se procedió a hacer una recolección y segregación de los residuos, la cual se hace de manera diaria. En el área del biodigestor se hizo un acondicionamiento del área de instalación, se instaló, luego se comenzó con la alimentación del sistema y después con una recolección y caracterización del digerido biofertilizante producido. En la parte de la caracterización estamos utilizando como referencia la NMX 109 y el manual del biodigestor, ya que en sí no se cuenta con una norma tal cual para lo que viene siendo abono líquido. En el área del invernadero se hizo una identificación de las condiciones iniciales del área de trabajo,
un plan de rehabilitación, la restauración del vivero e invernadero institucional, que ahí se puede ver una imagen de cómo estaba antes y los avances que se han tenido hasta ahora, ahí por parte del apoyo de los alumnos que decidieron unirse al proyecto. Después se va a hacer lo que viene siendo la planeación para la producción de hortaliza y flora nativa, siembra y producción de hortaliza y flora nativa y valadización de cultivo. En la flora nativa, por el momento estamos intentando germinar lo que viene siendo el palo verde y la salvia. Como paso final de la metodología, que es evaluar el funcionamiento integral del sistema circular, se espera hacer el cierre de modelo circular mediante el retorno de cultivos a cocina, análisis final de generación y segregación de residuos, y evaluación de adaptación del modelo implementado. En la evaluación del modelo implementado estamos viendo la posibilidad de conseguir la ISO 50020, que es para medir y evaluar el desempeño del modelo circular. En caso de conseguirlo, será el que se va a implementar para esta evaluación. Aquí está una cartografía social, la cual he estado tomando como referencia para lo que viene siendo las áreas y la selección y todo lo que se está trabajando. Y se hicieron los resultados previos basándose en la NMX 109 y los residuos generados por el momento de 10 grupos a lo largo de marzo a diciembre, que hasta el momento son 303.38 kilogramos. Sin embargo, este año esta cantidad puede subir, ya que en lo que fue se empezó a tomar ahora sí que el pesaje desde marzo, pero de marzo a septiembre solamente eran 6 grupos. Y ya de septiembre a diciembre se subió a 10 grupos. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Verónica Cepeda. Bueno, pues muchas gracias, Ivette, por tu presentación. En general la veo bastante bien. Si quieres, primero empezamos con las características, digamos, de tu presentación. En general me pareció que la presentación está bien estructurada. Y bueno, el contenido es breve, claro y conciso. Creo que tienes muy bien delimitado cuál es el problema, digamos, en términos de lo que se necesita. Solo algo que estaba pensando es que como que parece un proyecto muy de gestión ambiental y estaba pensando como en términos, digamos, de un doctorado en ciencias de la sustentabilidad, ¿cuáles son los productos que se esperarían, ¿no? O sea, como cuál es tu contribución. Entonces, obviamente esperamos un artículo, pero como de qué iría el artículo, ¿no? ¿Cuál es el problema, digamos, científico? ¿Y cuál es la teoría detrás de todo este problema que tienes, ¿no? Porque así como lo expones y como está en el escrito, pues simplemente hay una necesidad en este lado, hemos visto cómo resolverla, pero digamos como, ¿y qué más va a aportar, ¿no? Hay algunas dudas que tengo que, bueno, que supongo que ya irán afinando, ¿no? Entonces hablas mucho de este concepto de economía circular, pero nunca lo defines ni te vas como más al fondo de por qué, digamos, este modelo de economía circular va a funcionar o funciona, por qué está siguiendo esto, ¿no? Pues hay algunas cosas que yo tendría duda, por ejemplo, pues van a utilizar los residuos orgánicos para la composta, pero ¿cuánto tiempo tarda, digamos, en degradarse y que pueda ser utilizado para la composta y que eso, además, ese producto puede ser utilizado para las hortalizas? Una vez que ya tienen la composta y las hortalizas sembradas, ¿cuánto tiempo tardan estas especies, digamos, en que puedan crecer y en que puedan ser aprovechadas, ¿no? ¿Qué tan sostenible es esto de que los alumnos, bueno, según entendí, los alumnos se hacen cargo del invernadero, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué también les ha ido
con eso, o sea, ¿cuál es el programa o como exactamente qué piensan hacer? Supongo que tienen que hacer como muchos talleres, digamos, de educación ambiental para incluir a los alumnos. ¿Es voluntario? ¿Es obligatorio? Como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi principal quizá inquietud es en cuánto tiempo puedo aprovechar esa composta y luego en cuánto tiempo puedo utilizar ese, pues lo que yo sembré ahí en la composta para que entonces sí sea, digamos, un modelo de economía circular y qué tanto les conviene, digamos, en el centro, ¿no? Entonces, bueno, también nos hablas de que ya tienen, bueno, había un problema de que no tienen flora nativa y digamos que con este aprovechamiento pues buscan tener pues la flora nativa y nos dices que ya empezaron, digamos, a sembrar cosas y ya está creciendo ahí. Pero luego, ¿qué van a hacer con esa flora? O sea, una vez que ya la tengan, ¿qué van a hacer con esa flora? ¿Dónde la van a poner? ¿Cómo? ¿Y van a seguir produciendo siempre? ¿Cómo qué van a hacer, no? ¿Querías decir algo? No, sí, está bien. Por si cualquier cosita. Y eso, como que en general, mi principal preocupación es esa, digamos, articulación entre la teoría, que siento que todavía le falta, o sea, como que tienes muy claro cuál es el problema, como de puntualmente este es el problema, pero todavía le falta nutrirse de toda la teoría que debería ir detrás, ¿no? O sea, como lo que esperaríamos más en una pregunta, digamos, de investigación en un doctorado. O sea, tal cual lo veo más como un problema operativo que como una solución más científica, digamos, como que es una solución muy local, pero que de todo este trabajo que estás haciendo tú, cómo es que esto va a generar un conocimiento que sea transferible a otros problemas, ¿no? A otros casos similares. Entonces, bueno, esa era mi inquietud. Pero también me parece muy bien que, bueno, o sea, como que ya tienen muchas cosas avanzadas, ¿no? O sea, ya tienen el gestor, ya, como que ya tienen todo armado, solo están, digamos, monitoreando los resultados. Eso es lo que veo, ¿no? Y solo, pues tú tienes 3 años, bueno, tienes poco tiempo, digamos, en el doctorado, entonces sí te da tiempo de que... No, disculpa, es posgrado. Posgrado, perdón. Entonces sí te da tiempo de tener todos los... Bueno, igual, ¿sí te da tiempo de tener todos los resultados? Sí, de hecho creo que sí me va a dar tiempo. Ok. Y bueno, pues esa era mi inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar con la retroalimentación del maestro Víctor Manuel Romero. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Ivette. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, ya habíamos revisado la presentación. Me parece que está bien. En general explicas pues todo el proceso. En cuanto al tema de tesis, apoyo a la doctora Verónica. Creo que falta la parte de poder hacer un trabajo científico más que un proceso metodológico de implementación de una metodología, en este caso pues, relacionada a la economía circular, ¿no? Podrías desarrollar muchos más parámetros o indicadores para el control y poder empezar a compararlos y poder establecer tal vez una metodología o ciertos valores que te den esta transferencia que mencionaba la doctora Verónica, ¿no? Que sea algo de conocimiento que pueda ser transferible y replicable tal vez en otras universidades o en otros proyectos. Entonces, por ejemplo, y estás también ahorita supeditada a que te compren o a que adquieran la ISO.
¿no? Que son caras y pues no sabemos si va a llegar o no. Entonces, pues hay que establecer otro tipo de parámetros, por ejemplo, la reducción de consumo de gas, que es importante, o sea, dentro del modelo de economía circular, si estás implementando un biodigestor, lo más importante es producir biogás. Entonces, de eso se habla poco dentro del proyecto, ¿no? Entonces, pues poder tratar, por ejemplo, las comparativas de consumo de un gas o de algún combustible fósil contra este biogás generado propiamente, cuánto ahorro económico te da. Hablas al inicio de reducción de emisiones. Bueno, este proyecto, ¿cómo te está reduciendo emisiones, no? Tienes dos vertientes, la de desvío de residuos de relleno sanitario, que esa por el simple hecho de no llevar un residuo a relleno sanitario y tener un manejo a través de este caso de digestión anaeróbica, pues vas a tener una reducción de la huella de carbono de la universidad, ¿no? Y por otra parte, pues la producción y la disminución de consumo de combustibles fósiles por la utilización de este biogás. Entonces, este tipo de parámetros que tal vez no vengan, sinceramente no conozco la ISO, pero que los puedas implementar como medición para que sean un punto de partida para hacer comparativas, pues tal vez con otras universidades, que en caso, por ejemplo, la doctora Verónica mencionaba que pudieras poderte postular para un doctorado, pues que pudieras empezar, ¿no?, a trabajar con este tipo de comparativas y modelos de implementación en distintas universidades. Por otra parte, en cuanto al producto en el que te estás centrando, que es la utilización del fertilizante orgánico que sale del biodigestor, no me acuerdo si lo estabilizas a través de compostaje. Te recomendaría que utilices la norma NMX 180. Está más actualizada que la 109 y refiere a otros tipos de manejo que no, porque la 109 es para lombricompostaje, es humus de lombriz. La 108 refiere a compostaje y lombricompostaje. Entonces, como biodigestión, no, sí existe, y ahorita no me acuerdo cuál es. Las de lodos de biodigestión, que existen los parámetros para control, pero también son otro tipo de biodigestores de escala mucho mayor. Entonces te puedes guiar bien, y más si estás haciendo un tratamiento aeróbico posterior a la extracción del digestato, ¿no? El digestato pensando en la parte sólida. Si estás utilizando puro líquido, pues también hay que tener mucho cuidado con el tema de patógenos, porque la digestión anaeróbica no termina de acabar y de matar a todos los patógenos que pudieran entrar, ¿no? La gran mayoría de coliformes, por ejemplo, son patógenos facultativos, son anaeróbicos facultativos. Entonces, pues puedes tener en ambos ambientes a esos coliformes que te pueden estar contaminando, tal vez en una segunda instancia o en un segundo nivel de tu proyecto cuando empiecen a trabajar con hortalizas. Ahorita que son productos no productos, que el producto final de este proceso de estabilización va a ser utilizado para producción de plantas de ornato nativas, pues bueno, no tienes tanto problema, ¿no? También estaría, que era parte de lo que mencionaban anteriormente, pues poder establecer un protocolo de la viabilidad de utilización de este tipo de productos, porque puede ser que por el manejo del biodigestor salga excesivamente ácido y te mate las plantas, ¿no? Y sea mejor no utilizarlo. Tal vez pensamos que porque es materia orgánica va a funcionar, pero puede haber muchos contras dependiendo de los residuos que estén utilizando. Mencionas una reducción al 50% y yo preguntaría por qué no llevarlo al 100%, ¿no? ¿Por qué no hacer un programa de economía circular, que esté tratando el 100% de los residuos? Dejémoslo ahorita en la carrera de gastronomía, ¿no? Siendo que podrían tener ese control dentro del programa, ¿no? Involucrar a los alumnos en la separación del tipo de alimentos. Al meterlo en biodigestor, pues tienes un control un poquito más adecuado, por ejemplo, de cárnicos, de alimentos altos en grasa y proteína, que en un compostaje un poquito más manual,
te podría costar trabajo trabajar. Son algunas de las ideas que estuve viendo respecto a tu proyecto. Pero en general muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos a continuar, por favor, con la participación del estudiante José Ángel Pérez Juárez, quien presentará su trabajo titulado Diagnóstico de producción más limpia para mitigar el cambio climático en el sector de fabricación de mobiliario para espacios comerciales. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, apreciables profesores. No sé si ahí ya se logre ver. Ahí. Adelante. Ok, gracias. Yo les voy a presentar el tema de diagnóstico de producción más limpia en el sector de fabricación de mobiliario para espacios comerciales. Presenta a su servidor José Ángel Pérez, mi docente director del trabajo terminal es la doctora Cinta Berenice Molina Rodríguez y mi comité asesor, la doctora Mireya Ramírez y el maestro Gerardo Cruz Jiménez. Ok, como contenido tengo lo que es el capítulo 1, antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos generales, objetivos específicos, antecedentes de la empresa, justificación y capítulo 2, marco teórico y metodológico y algunas referencias. En el capítulo 1, planteamiento del problema, pues como se sabe en la actualidad la aplicación de estrategias ambientales dirigidas a la industria pues no se ejecutan de la mejor manera, pues por ello existen paros o niveles de consumo dentro de la empresa como son energía, agua y gas. La falta dentro de la empresa de este monitoreo pues lleva a medidas no correctivas y tan efectivas como tal, ¿no? Para ello, pues la ausencia de este plan provoca paradas inesperadas y esto afecta a la productividad dentro de la empresa. La elaboración de un diagnóstico de producción más limpia es necesario para ¿qué? Mejorar el uso de la energía eléctrica, del agua y tener un manejo adecuado de residuos. Un análisis pues detallado y exacto donde se sepa de cómo se produce toda esta parte o cómo se lleva a cabo toda la parte de los consumos. Antecedentes de la empresa. Este proyecto va a ser aplicable en una empresa que se llama Armo Diseño, la cual fue creada o nace a través de un proyecto de sus dos socios fundadores en el año de 1989 y la empresa posteriormente se consolida en 1995, gracias a que un prototipo pues lo llevó más allá, ¿no? Actualmente pues se dedican a espacios comerciales, a espacios como en centros comerciales y marcas como son Nike, Cuidado con el Perro, North Face, Adidas, entre otros. Muestro el diagrama para la ejecución de un proyecto dentro de la empresa Armo. Ellos tienen como tal un cliente, hacen una reunión dentro de la empresa, presentan la requisición del proyecto. Este a su vez pasa al área comercial, donde se ve toda la parte de diseño, fechas de entrega y cotización final. Se detallan los planos de elaboración, del cual pasa a producción, y dentro de producción llega a los líderes del proyecto y intervienen las áreas de producción, como son materiales, el área de carpintería, gráficos, soldadura, entre otras. De ahí pasa a líneas de ensamble y posteriormente programación de entrega y cliente final. Mi justificación, pues la implementación de la metodología de P+L, producción más limpia, contribuye pues al mejoramiento como que ahorro de materia prima, ahorro de energía, ahorro de agua, reduce costos de operación, entre otros, fortalece el cumplimiento normativo, llámese hacia las normas ISO 50000, a la parte de manejo de residuos y lo más importante también es que contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como hipótesis, pues me va a permitir que la empresa Armo Diseña establezca políticas internas de ahorro energético, agua y manejo adecuado de residuos, así como el monitoreo de estos mismos. Mi objetivo general es pues desarrollar un diagnóstico de producción más limpia dentro de este sector con el propósito de identificar oportunidades y obstáculos para el ahorro de energía y la posibilidad del reuso de materiales.
Los específicos, pues se van a evaluar los consumos eléctricos tanto de energía, agua y residuos para conocer el comportamiento de estos y proponer un plan de acción específico con medidas técnicas y económicas. Llámense oportunidades de ahorro de energía o oportunidades dentro del proceso y recomendaciones. Dentro de mi capítulo 2 tengo lo que es el marco teórico, de dónde surge la producción más limpia. La producción más limpia surge dentro del protocolo de Kioto, preocupados por la parte industrial, en la parte de la contaminación, pues surge esta metodología que fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la PENUMA. Tiene como fin prevenir y minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. Se implementa mediante mejoras en procesos tecnológicos, cambios de materias primas, optimización de la energía y bueno, un impulsor ahí en esta parte, en México, pues es el Centro Mexicano de Producción Más Limpia. Esta metodología me menciona 5 fases, las cuales son planeación y organización, evaluación previa, evaluación, estudio de factibilidad e implementación, de las cuales se refiere a cada una de ellas a una estrategia y continua de prevención. La producción más limpia, pues nos va a llevar a toda la parte de optimización de los procesos que tiene lugar dentro de la empresa Armo. Vamos a tener la parte de ahorro del consumo de agua, energía eléctrica, reducción de costos de operación, ahorro de materia prima y manejo adecuado de los residuos. Aquí en esta diapositiva muestro las fases hasta donde el momento se ha avanzado. La fase 1, que es la planeación y organización, de la cual pues ya tuve una reunión con el personal de la planta, se explicaron los objetivos y las metas a realizar. La fase 2 es la evaluación previa, recorrido dentro de la planta para identificar los puntos de conexión de equipos y oportunidades de energía y de agua y de residuos, y en la fase 3, levantamiento y recolección de información y conexión de equipos de energía y agua. Nuestro proyecto como tal va a llegar a la fase 4, a estudio de factibilidad. ¿Por qué no a la fase 5 de implementación? Porque ya depende de los recursos como tal de la empresa. Aquí como tal muestro un indicador ya dentro de esos levantamientos. Se va a empezar por la parte de energía, bueno, se empezó por la parte de energía, posteriormente por agua y al último residuos. Se van a evaluar toda la parte de los consumos históricos que ha tenido la empresa, donde menciona que tiene una acometida de 32,000 volts, llega a 2 transformadores de 500 kVA, de los cuales muestro ahí a continuación, y muestro como tal unos indicadores de la facturación del año del 2018 al 2025. Ahorita actualmente pues se está tratando de conseguir esa información para completar el 2025, donde se muestra el consumo y la demanda que ha tenido la empresa durante estos años. Como tal, esto es base a facturación eléctrica proporcionada por CFE, pero para ello en la parte de energía se va a utilizar lo que es se va a hacer una medición con un analizador de redes trifásica de la marca Metrel. Como se ve en la imagen, se conectan del lado de baja tensión en el transformador, donde vamos a analizar lo que es voltaje, corriente, factor de potencia, la demanda, que es lo más importante, y la parte del factor de potencia. Dentro del agua, vamos a ver toda esa parte del medidor de flujo con un equipo ultrasónico, del cual me va a mostrar la capacidad de flujo o cuánto se está llevando el agua hacia un proceso como tal. Y bueno, desarrollo posterior del capítulo. Esta investigación se basa en un estudio particular, pero puede ser replicable hacia otras empresas del sector. Asimismo, para la ejecución de este proyecto se llevará a cabo la recolección de datos, entrevistas y mediciones para su posterior análisis. Muestro algunas referencias como tales, pues nos estamos basando ahí en el libro de Producción Más Limpia, del paradigma de gestión ambiental, en la parte de Producción Más Limpia, y algunas manuales o libros, como son los de UNUDI, y la guía del rol de producción más limpia. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Verónica Noemí, adelante, por favor.
Bueno, Ángel, muchas gracias por tu presentación. Primero voy a empezar con los comentarios a la presentación. O sea, me parece que articulas y que se nota que sabes el tema y que lo presentas muy bien, solo que en la presentación tienes demasiado texto. Entonces, había partes en las que me perdía un poco porque o leía o te hacía caso. Al final decidí hacerte caso y ya no leí. Pero bueno, la idea de la presentación pues es que sea tu apoyo y que también sea nuestro apoyo, ¿no? Nosotros que te estamos siguiendo. Entonces, pero bueno, lo demás me pareció muy bien. Algo que me pareció un poco de las primeras notas que tomé fue pues que sentía que hacía falta describir qué era esto de la metodología P+L. Es la única metodología que hay para tener una producción más limpia. Hay otras metodologías, ¿por qué esta y no las otras? Y en general, como que al principio pensé que le hacía falta más marco teórico, y luego nos presentaste que en el capítulo 2, ahí es donde, digamos, desarrollas más a profundidad esta parte, ¿no? Y me pareció muy curioso que fuera en el capítulo 2 que nos describes toda esta parte y no en el capítulo 1, ¿no? Que digamos que pues uno esperaría que, bueno, todo este, digamos, desarrollo del marco teórico te lleva a tu problema y pregunta de investigación, ¿no? Como que tú nos presentas primero tu pregunta de investigación y lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, y luego parece que nos vas a presentar como más a fondo la teoría, digamos, detrás de esta pregunta que ya te planteaste. Entonces eso me pareció curioso, ¿no? O sea, como que ya usualmente lo hacemos al revés siempre. Y luego, tal cual como, o sea, al final como que ya la salvas bastante. O sea, como que al inicio parece que lo único que vas a hacer tú es observar, digamos, cuál es el proceso de producción, ¿no? Y que estas observaciones las vas a hacer con base en lo que te dicta esta metodología que tú estás siguiendo. Y luego al final lo que vas a hacer es emitir ciertas recomendaciones para la empresa, ¿no? Y ahí se queda. Entonces al final... Bueno, es una metodología aplicable. Entonces, como lo menciona, son 5 fases. Primero se tiene el contacto con la empresa, se establecen los objetivos y las metas que se plantean hacer. Posteriormente se hace un recorrido y ya en la fase 3 se hace como tal, pues levantamientos, conexiones de equipos, ver como tal el proceso de la empresa, donde hay un mayor consumo de energía o agua o la parte de residuos, y pues de ahí se proponen oportunidades como tal, donde algunas pues son económicas. Las recomendaciones pues ya nada más se dejan como tal, por citar un ejemplo, orden y limpieza, ¿no? Recoger... Una disculpa, les recuerdo que no hay derecho de réplica por parte de los estudiantes. Sí. Bueno, solo lo único que quiero hacer es que sí entiendo, digamos, cuál es todo el proceso, solo creo que falta discutir más por qué en particular esta metodología puede ser aplicable para otras empresas y no es, digamos, puntual como para un problema en particular, ¿no? Eso es lo que veíamos en la presentación pasada, ¿no? Como cuál es la transferencia, digamos, de todo este estudio que tú estás haciendo, cómo puede ser aplicable en otros lados sin que se quede siendo como un problema local. Y pues ya, creo que por mi parte esto sería todo. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Vamos a continuar, por favor, con la aportación del maestro Víctor Manuel Romero. Gracias. José Ángel, muy buena presentación. Muchas gracias. Yo solo quisiera comentar la integración de indicadores, al igual que con Ivette. Creo que este tipo de proyectos de lo que se basan y lo que nos puede hacer que sean proyectos interesantes para tomarlos como punto de partida
para otros proyectos u otras empresas, pues es poder tener indicadores, ¿no? Entonces, que a partir de estas mediciones que estés realizando de estos insumos, llámese electricidad, energía en general, agua, lo puedas integrar como ya tienes una lámina con los gastos del consumo eléctrico, pues integrarlo a la parte productiva, ¿no? Poder integrar consumo kilowatt hora por número de muebles o de piezas o de unidades que te puedan, o sea, es mi recomendación que la empresa te pueda proveer de esa información para que pueda hacer un proyecto que tenga ese sustento y pues esos datos clave, ¿no? Que te van a servir a ti, pero también le van a servir a ellos. En reportes de sostenibilidad, pues eventualmente, tal vez en México no hemos llegado a ese punto en el que nos los exigen. No sé si esta empresa haga exportaciones, no pasa nada, no me respondas ahorita. Eventualmente vamos a llegar al punto en el que el mercado esté suficientemente educado para exigir este tipo de indicadores dentro de los productos que consumimos, ¿no? O sea, ya empezamos a ver sellitos verdes. Bueno, esos sellitos verdes, esos sellos de conciencia ecológica tienen que tener un trasfondo bajo una verificación. No nada más es que te lo inventes y tú lo pongas en una etiqueta. Entonces, la implementación de este tipo de metodologías, pero vinculado a poder generar estos indicadores, se vuelve muy importante para las empresas y eventualmente puede ser un trabajo pionero. No lo desconozco, yo no trabajo en el sector de los muebles, trabajo en el sector agrícola y a eso, o sea, yo busco este tipo de referencias. Por ejemplo, como profesional, yo busco literatura científica que me pueda decir que 1 kilogramo de carne genera 26.5 kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Bueno, un mueble, una mesa, pues cuántos kilogramos o toneladas de CO2 equivalente generan o cuánta agua consumieron o cuánta energía eléctrica. Entonces, todo esto va consumiendo o va construyendo un marco para poder generar estas comparativas y estos indicadores que te digo que serán importantes para la empresa, para las empresas, para el mercado en un futuro. Entonces, te recomiendo y pues me gustaría mucho que tu proyecto pudiera, o sea, te recomiendo y ¿cómo decirlo? Te propongo que integres este tipo de indicadores de contraproducción, o sea, de consumo de los resultados que vayas a obtener, contraproducción en valor monetario o en número de unidades, porque evidentemente van a tener distintas unidades, pero bueno, que se puedan hacer estas comparativas, ¿no? Y te digo, va a ser eso funcional y va a generar valor pues para la industria, pero también para en general todas las personas. Así que muchas gracias. Gracias por la retroalimentación. Vamos a continuar, por favor, con la estudiante Vanessa Ramírez Solís, quien presentará su trabajo titulado Diagnóstico de Viabilidad Técnica y Económica de la recolección segregada de residuos sólidos urbanos por empresas recicladoras en Tijuana Este. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Ramírez Solís y hoy les voy a presentar mi proyecto de posgrado que se titula Diagnóstico de Viabilidad Técnica y Económica de la Recolección Segregada de Residuos Sólidos Urbanos por Empresas Recicladoras en Tijuana Este. Como primer punto, me gustaría iniciar con el contexto de la ciudad, puesto que pues, tiene un contexto muy particular. Primero que nada, es importante mencionar que Tijuana es una ciudad completamente industrial, con una densidad poblacional en constante crecimiento, debido a su cercanía con Estados Unidos, y un patrón de asentamiento bastante disperso que se caracteriza por residenciales distribuidos en pues, toda la periferia y todo el este de Tijuana.
Esta zona en específico, que es la zona este, se caracteriza por contar con asentamientos de tamaños medianos, pero que van en crecimiento, donde las actividades principales son las industriales, sus actividades principales industriales son las recicladoras y las fábricas de ensamblaje. ¿Esto por qué? Porque está un poco alejado del centro y pues aquí como primera instancia se instalaron las recicladoras y con el crecimiento pues se fueron generando los asentamientos, al igual que las fábricas de ensamblaje, pues por el crecimiento igual industrial. Como segundo punto, me gustaría abordar la problemática. Como sabemos, tanto en México como en todas partes del mundo, el aumento de los residuos es considerable debido al aumento de la mancha urbana. En México, por ejemplo, se ha tenido un crecimiento en 10 años del 23%. También a esto se le añade los sitios de disposición ineficientes, que hay un artículo que menciona que solo el 11% de estos sitios de disposición cumplen con la NOM 083 de la Semarnat, que pues incluye la recolección de lixiviados y pues otros recursos para minimizar su efecto en el medio ambiente. Adicional, pues en todo México existe un ineficaz sistema de recuperación y se documenta que solo el 9.63% de los residuos que son reciclables pues son aprovechados o reaprovechados. Y por último, el costo de disposición de estos residuos, al menos en este estado, genera una pérdida de 850 millones de pesos para pues el transporte y disposición. Además, también en esta zona al menos hay muchas zonas donde no pasa la recolección de residuos y por ende también las personas tenemos que pagar por ese servicio. Dentro de la justificación, el proyecto busca ofrecer opciones viables de recuperación que traten de incorporar un modelo de economía circular mejorado. Obviamente las recicladoras pues ya tienen un modelo de economía circular donde aprovechan esos residuos y los venden como materia prima, pero la idea es que esto se pueda potencializar para mejorar la cantidad de residuos que pudiera recuperarse. Hacerlo por medio de segregación pues aumentaría esa acción. También se busca promover la cooperación entre entidades, puesto que este proyecto busca evaluar si las empresas privadas pueden ofrecer este servicio en cooperación con las entidades municipales y otras entidades para, pues así, fortalecer esa alianza. Y por último, reducir el impacto ambiental, que como ya se mencionó, pues es bastante importante en los sitios de disposición. Como objetivo general, tenemos evaluar la viabilidad técnica, operativa y económica para las empresas recicladoras al implementar la recolección segregada de residuos en casas habitación de la zona del refugio Tijuana, Baja California. Esto, pues básicamente es evaluar si es viable este modelo de negocio que pueda ofrecer el servicio de recolección y que aún así se puedan generar ganancias. Como objetivos específicos, se evaluarán las condiciones técnico-operativas de las empresas recicladoras para la implementación de un sistema de recolección segregada, cuyo fin es ver si están preparados para adaptarse a este nuevo modelo, analizar los costos y beneficios económicos asociados a la adaptación de este modelo, es decir, cuánto nos costará invertir en las necesidades técnicas y operativas y también pues cuánto sería lo que se podría ganar, al menos con las estimaciones iniciales. Y por último, identificar los requerimientos mínimos técnicos, operativos y financieros necesarios para que la recolección segregada sea viable en este contexto local. Que aquí se va a buscar ver cuáles van a ser, pues, si no es lo que sí o sí se necesita del proyecto para que pueda ser viable, ya sea en cantidad de residuos, rutas de cierto alcance o ciertos modelos específicos de recolección. Dentro de nuestra metodología se encuentran 4 etapas. La primera va a ser el diagnóstico y la caracterización del contexto, donde como primer punto se va a estimar la densidad poblacional y la distribución de viviendas. Esto para cuantificar la cantidad de viviendas que podrían beneficiarse de este servicio
y también cómo están distribuidas para poder como gestionar las rutas de recolección. Como segundo punto, el diagnóstico de generación y adaptabilidad poblacional. Aquí se va a hacer por medio de una encuesta y se va a buscar que se estime la cantidad de residuos que se generan, y también se va a hacer como un pequeño apartado donde podamos ver qué tanto la población podría adaptarse o adecuarse al sistema de segregación. Y por último, el análisis del sistema de recolección actual, que aquí vamos a buscar pues los camiones, los costos, las rutas que ofrecen, para ver cómo podría competir o cómo podríamos abordar este nuevo sistema este nuevo servicio de recolección. Como siguiente etapa, la evaluación técnica operativa de las recicladoras. Como primer punto, se buscará evaluar la evaluación técnica de las empresas. Aquí incluiremos los camiones que tienen, los espacios que tienen, los conocimientos de separación que tienen sus empleados, pues para evaluar las condiciones actuales de las recicladoras. De ahí se hará una valoración operativa de las empresas. Aquí se identificarán cuáles son sus procesos y con los clientes que trabajan, igual sí, qué mercado podríamos satisfacer, esto con el propósito pues de identificar en su proceso que sí podría ser adaptable a este nuevo modelo y que tendría que modificarse, que eso se haría en el tercer punto, el análisis de la compatibilidad del sistema segregado. Aquí se buscará ver qué elementos de lo que hacen actualmente funcionaría y qué se tendría que cambiar, y pues cuánto costaría tanto técnicamente y operativamente cambiar esos modelos. Como siguiente etapa sería el análisis de factibilidad económica. Aquí nos vamos a concentrar 100% en la parte de reditualidad. Como primer punto sería la estimación de costos de adaptación, es decir, una vez contemplando qué se necesita, se evaluaría cuánto costaría esa adaptación y pues ver qué es lo que se necesitaría comprar. También en esta etapa se hará el análisis de rentabilidad económica, es decir, se va a evaluar los beneficios económicos que obtendría la empresa con con proyecciones de generación, para ver si la cantidad de residuos y su venta o su costo en el mercado puede ser suficiente para suplir los gastos tanto de adquisición de materiales como de gastos de insumos diarios, como gasolina, empleados adicionales, etcétera, pues para ver si esto sí es rentable. Y por último, como ya mencioné, sería un balance entre estos costos-beneficios para ver si económicamente funcionaría para la empresa. Y por último, se va a hacer una evaluación de viabilidad. En esta se va a unificar la evaluación técnica operativa con el análisis de factibilidad económica para hacer un resumen global de si este proyecto podría funcionar para las empresas recicladoras. Y aquí un punto importante es que en caso de que no funcione, se evaluaría cuáles serían las necesidades para que esto sí funcione. Por ejemplo, como ya lo mencionaba, cuántos residuos se necesitarían generar, qué precios en el mercado se necesitarían alcanzar, o incluso las distancias que se pudieran recorrer para que esto pues sí fuera rentable para la empresa. No lo mencioné, pero yo por el momento no he generado ninguno de mis resultados, pero les ofrezco un cronograma de actividades donde viene detallada cada una de las actividades antes mencionadas, y se estima que la mayoría va a durar de un mes, una semana, cada etapa va a ser alrededor de mes y medio aproximadamente, para poder alcanzar a terminar en este semestre. Y pues nada más como comentario, el que nos llevaría un poquito más de tiempo sería el análisis de viabilidad final. Esas son algunas de mis fuentes de consulta. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Verónica Noemí Cepeda. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Me gustó mucho tu presentación. En general me parece que está bastante claro y la manera en que lo presentas además está muy bien. También me pareció muy interesante el proyecto, solo
justo considerando que aún no tienes resultados y que estás todavía trabajando en ellos, me preocupa que no vayas a tener, digamos, resultados en tiempo. Pero bueno, eso supongo que lo verás con tu tutor. Otra cosa que siento que aún le falta, en general, los 3 proyectos que nos presentaron es, bueno, sí, trabajar más en el marco teórico. Se nota que tú ya lo tienes un poco más trabajado, pero digamos que y nos has presentado, digamos, el contexto local del problema, pero digamos en términos de la maestría que estás llevando a cabo, cómo es que se inserta este problema y las soluciones que tú propones. También siento que muchos de tus objetivos particulares, bueno, los puedes llevar a cabo muy fácilmente si trabajas muy de cerca con la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de el análisis financiero, de qué tanto le cuesta, digamos, a la empresa ahorita el manejo de los residuos tal cual como lo tienes versus el que tú propones y más las mejoras o modificaciones. Siento que requiere mucho de que te compartan esa parte financiera y no sé qué tan fácil sea que te la compartan o cómo piensas evaluarla, ¿no? O solo les vas a proponer, miren, este es el costo de la propuesta, ustedes díganme si les funciona, no les funciona, es mejor o eso, ¿no? ¿Cuál va a ser tu indicador? Siento que eso falta un poco, ¿no? Y luego, ¿cómo es que, como de manera más puntual, que tu propuesta va a ser que todo sea más eficiente, ¿no? Que ese manejo de los recursos, de los residuos va a ser más eficiente que antes o como está ahorita. Entonces, y también creo que haces mucho énfasis, digamos, en la parte económica, que pues obviamente es muy importante, pero ¿y cuáles son los beneficios ambientales, no? Porque tú propones, bueno, tu propuesta, pues se basa pues en los beneficios ambientales, ¿no? Pero hacerlo de manera más explícita, porque esta es una buena opción y no otra opción, ¿no? Y luego, si el resultado de tu análisis es que sale más caro o que económicamente quizás no es tan viable para la empresa, como que vas a discutir, ¿no? Bueno, es muy caro y entonces ya ahí se quedó la cosa. ¿O qué, no? ¿Cómo vas a poder tú, pues navegar entre que quizás sea más caro, pero a lo mejor tiene un costo ambiental mucho más bajo, o a lo mejor es similar, no sé, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, en general, mi preocupación es que quizás está un poco ambicioso para el tiempo que ya tienes, pero bueno, a lo mejor ya que lo platiques mejor con tu tutor, pues ven la manera de tener resultados, digamos, más en tiempo, ¿no? Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar ahora con la retroalimentación del maestro Víctor Manuel Romero. Adelante, por favor. Gracias. Bien, Vanessa. Justamente por los tiempos, pues ya está terminando el segundo semestre y pues lo ideal sería que pudieras titularte terminando el cuarto. Y yo me iría un poquito más adelante de lo que planteó la doctora respecto al que te pueda compartir información financiera. Yo creo que a veces abrir las puertas y
Se está cortando un poquito, no sé si solo soy yo. poder Sí, yo dar tampoco información escucho muy bien. sobre A lo sus mejor procesos sí, operativos. Víctor. No, no, como que se corta mucho y casi es lo que te A iba a ver si, decir. Sí. a ver si así mejor. Entonces, la idea pues sería solo poder trabajar con una y a esa hacerle su propuesta, ¿no? Y también poder definir qué tipo de residuos. Finalmente, pues estar trabajando con valorizables, pero es muy diferente la tecnología partiendo aluminio, plástico, la N cantidades de plástico, distintos tipos de plástico que existen, ¿no? O sea, definir si va a ser PET, va a ser algún tipo de otro plástico reciclable, no va a ser reciclable, los manejos, quién hace ese reciclado, porque pues casi la mayoría del reciclado de plástico no se hace en el país, entonces tiene que exportar, eh, sea cartón, entonces pues poder entender, poder definir y estructurar un solo residuo, diría yo, una línea de residuos con un solo proveedor y ver hasta dónde puede dar la información, ¿no? Creo que un punto muy, muy bueno, o sea, estará muy padre tener la información financiera, pero hasta qué punto en un trabajo de investigación una empresa te puede otorgar esos datos, ¿no? Ya ahí entraría tal vez firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad y demás que no sé hasta qué punto pueda ser legalmente vinculante contigo. Entonces sí hay que reestructurar un poco el alcance, no está mal. Y otra vez, como comentaba con los otros compañeros, integrar indicadores que puedan relacionarlos a cambio climático, ¿no? O sea, si la maestría es de cambio climático y biodiversidad, poder integrar cómo esos residuos que se están manejando de tal o cual manera, pues están reduciendo de manera directa y como uno de las instancias principales y más formas y las formas más fáciles de medir, pues es el tema de descarbonización, ¿no? Y cuántas toneladas de CO2 es equivalente o cómo estaría mitigando la huella de carbono de esta empresa, ¿no? Al optimizar las rutas de, de recolección o estar buscando otras opciones o la actualización de su parque vehicular o la actualización en algún protocolo o alguna maquinaria para el reciclado del material que se decida trabajar, ¿no? Para que no te quedes saturada o inundada en información, porque pues va a ser muchísimo la cantidad de residuos y cosas que habría que realizar. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia en este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes de 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 57 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes, hasta felicidades a luego. todos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buena tarde.